Colosenses 1 del 15 al 20. ¿No anda por ahí Fer? Colosenses 1 del 15 al 20. Son 5 versículos. Acomódame esta, por favor, ¿no? Que se sale. Dice, Él es la imagen. Cuando usa el pronombre Él, se refiere a Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ajá. ¿Sí o ya se atoraron ahí? 16. Porque en Él, se refiere otra vez a Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio de Él. ¿Se fue Fer otra vez? Esta también está mal. Ok. Por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas por Él subsisten. 17, perdón. ¿Ya lo leí el 17? Ya, 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, no pierdan de vista este versículo, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase, ¿qué dice? Toda plenitud. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Ya viste cuál es el defecto, no? Ok. Hablar de Cristo, tratar de entender a Cristo o de imitar a Cristo es lo máximo. Cristo es lo máximo. Me gusta el versículo 19 que dice que el Padre quiso poner en Él toda la plenitud. Fíjese eso. ¿De dónde parte ese deseo de Dios, Padre? De poner toda la plenitud, todo el poder, toda la gloria. El Padre decidió ponerlo en la persona de Jesús. ¿De dónde parte ese deseo? Lo vamos a leer en un momento y vamos a ver de dónde parte. Bueno, de una vez. Filipenses 2 del 5 al 11. Vamos un poquito más rápido, muchachos, por favor. Filipenses 2 del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, y miren eso, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto es impresionante. Es impresionante eso, me llena mi corazón. Se despojó, espera tantito. Se despojó a sí mismo. O sea, imagínense a Dios en el cielo. Dios, Jesús es Dios, y en el cielo Él decide dejar su trono allá y decide quitarse su vestimenta de Dios, sus atributos de Dios, eternidad, eternidad no, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia.
decide quitárselos, dejarlos ahí colgados. Yo me imagino así como un manto, un vestido, y decide dejarlos colgados ahí en el cielo, en el closet del cielo, y venir a la tierra y vestirse como usted y como yo, de seres humanos. Se viste como usted y como yo, y dice, y se hace siervo. Se hace siervo. El Rey de gloria, el Dios eterno, haciéndose como un siervo, dice. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 8. Y estando en la condición de hombre, mire, todavía va más allá. Otro paso que él da es humillarse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Por lo cual, y aquí está el deseo del Padre. Este es el deseo del Padre. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y todos juntos leemos, por favor, 2, 3. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahí está el deseo del Padre. ¿Por qué razón el Padre decidió poner en él toda la plenitud? ¿Por qué razón? Por lo menos veo 3. Número 1, decidió hacerse hombre. Número 2, fue obediente. Y número 3, se hizo siervo y se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló, nadie le exigió que se humillara. Él decidió humillarse. Y cuando él se humilla, esto agrada el corazón del Padre. Y el Padre decide 2 cosas. Número 1, leímos en Colosenses que dice poner la plenitud en él. Número 1, el Padre dice voy a poner toda mi plenitud en él. Y número 2, le dio un nombre, lo exaltó hasta lo sumo, lo puso en alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y dice el otro versículo, el 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo. Vean eso, toda rodilla que está en el cielo tiene que doblarse. De los que están en la tierra, todo lo que tenga rodillas aquí en la tierra tiene que doblarse. Y finalmente, debajo de la tierra, todo lo que tiene rodillas debajo de la tierra tiene que doblarse. ¿Con qué propósito? Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué glorifica al Padre? Que Jesucristo sea Señor. Entonces leíamos en Colosenses 1:19 que el Padre decidió poner en él toda la plenitud, todo el poder, toda la gloria, toda la magnificencia, toda la majestad que hay en el cielo. El Padre dijo yo la deposito en él, la pongo en él. ¿Por qué? Porque él fue obediente, porque él decidió humillarse a sí mismo, todo por amor. Me gustaría que le digas a 2 o 3, por amor a ti, por amor a mí. ¿Qué dice Filipenses del 1 al 5? 1:5, 2:5. ¿Qué dice? Que haya en nosotros este sentir. ¿Cuál era el sentir de Jesús? No estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. No se aferró. Él no se montó en su macho y dijo yo soy Dios y a ver cómo se las arreglan ellos. Ellos tienen un problema de pecado, tienen un problema de maldad, a ver cómo se las arreglan. Ahora, él no tenía la obligación de venir a dar su vida por nosotros. No, ¿qué le forzaba? Nada le forzaba. Solamente el amor que él sentía por nosotros fue lo que lo orilló a tomar esa decisión, dejar su trono. Se hace hombre. Dile al que está a tu lado, se hace hombre. Voy a caminar un poquito así. Venimos viendo a Jesús desde el cielo, Dios. Él existía antes de todo. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Y Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Y cuando dice el verbo se refiere a Jesús. Jesús ya existía allá en el principio. Para aquellos que piensan que Jesús, que María es la madre de Jesús, pues ahí vemos que no, o que María es la madre de Dios. No es cierto, Jesús mismo la creó a ella. Leímos en Colosenses que todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él, y que Él sustenta todo lo creado. Todo lo creado se sustenta por medio de Jesús. Entonces Él existía, y siendo Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se hace hombre, decide venir a caminar entre nosotros. Me gustó cómo lo dijo Billy Graham. Hace años él puso un ejemplo y dijo, yo me imagino, así él lo expresó así, yo me imagino un hormiguero. Y él decía, yo creé ese hormiguero, creé cada hormiga, y de repente veo que hay un peligro y van a ser muertas todas esas hormigas, y yo estoy aquí parado y le digo, hey hormiga, no camines por ahí porque vas a ser destruida, y no me entiende. Y él busca la forma de comunicarse con cada hormiga y no puede, no hay forma. Entonces él decide hacerse una hormiga para que esas hormiguitas que hablan lenguaje hormiga puedan entender. Y viene y se hace hombre. Esto es lo mismo que pasó con Jesús. Dios no podía comunicarse con nosotros de una forma más clara, más nítida. Y la forma en que Él logró comunicarse con nosotros fue enviando a su Hijo para que Él pudiera hablarnos. Hebreos 1:3 dice eso. Y habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Su sacrificio habla, su actitud habla, sus acciones hablan. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Camina entre nosotros, tiene sueño, tiene hambre, tiene sed, se cansa, no creen en Él, nace de una mujer, tiene hermanos, juega, corre, crece, entiende Él por el Espíritu Santo quién es Él. Y un día decide morir. Pero antes de eso, Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. Juan 1 del 1 al 4. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué? Dios. En el principio era el verbo, Él estaba con Dios, pero Él era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, no pierdan de vista el versículo 4, es interesante. Lo voy a tocar más adelante. En Él estaba ¿qué? La vida. ¿A qué se refiere que en Él está la vida? Siendo hombre, me gustó cómo lo dijo otro pastor. Él dijo, 100% hombre, casi tan perfecto, o más bien tan perfecto, no casi, tan perfecto que parece Dios. Y siendo Dios, pero se parece mucho al hombre. Me gustó cómo lo dijo. Tan hombre, que casi parece hombre. Y tan Dios, que casi parece Dios. Se puso en un punto medio. Y en Él estaba la vida. Caminó como hombre, pero Él tenía la vida dentro de Él. La vida de Dios, la gloria de Dios. Ahora, yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué Jesús se hace hombre? Y tengo una respuesta. Yo creo que Él se hace hombre, ese es mi punto de vista. Él se hace hombre para darnos un ejemplo de que podemos vivir en esta tierra como hombres agradando a Dios. Nada de lo que Él hizo aquí en la tierra, nada, ni un milagro, ni una maravilla, ni una señal, ni una predicación, nada lo hizo como Dios. Todo lo que Él hizo aquí en la tierra lo hizo como el hombre, como hombre.
predicó como hombre, sanó a los enfermos como hombre, echó fuera demonios como hombre. Él no hizo uso de su poder aquí en la tierra. ¿Cómo es entonces que sucedía? Hechos capítulo 10 versículo 38 dice: en cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios con el Espíritu Santo y poder, y él anduvo haciendo bienes entre los hombres, dando vista a los ciegos, sanando a los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Entonces todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Y vuelvo a caer al punto: ¿por qué lo hace así? Para darnos un ejemplo de que podemos vivir en esta tierra como hombres agradando a Dios. Diga conmigo: Jesús se hizo hombre para darme ejemplo de que yo puedo caminar en esta tierra para agradar a Dios. La gente dice: pero Jesús era Jesús, es que él era Dios. No. Era Dios, pero dejó a un lado su atributo de Dios y camina como hombre. ¿Sabes que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza? Hebreos capítulo 5 versículo 14 dice eso. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque él fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿En qué ha sido tentado o tentada? ¿En qué ha sido tentado? Jesús fue tentado en lo mismo. No sé, tú sabes. Pues Jesús fue tentado en lo mismo, pero añade: pero sin pecado. Sin pecado. Él no pecó. Pudo haber pecado, pudo haber fallado, pero él se abstuvo de pecar para darnos ejemplo de que sí se puede. Diga al que está a su lado: sí podemos agradar a Dios en la tierra. Amén. Sí podemos agradar a Dios. Sí podemos. Yo siento que Dios sería injusto exigirnos un nivel si no nos diera la capacidad. Nos dio la capacidad. ¿Sabes dónde está la capacidad? En su Espíritu Santo. Ahí está la capacidad. El Espíritu Santo nos capacita para ser como Jesús. El Espíritu Santo nos ayuda a pensar como Jesús, a sentir como Jesús, a hablar como Jesús, a actuar como Jesús. Es el Espíritu Santo. Por eso dice que Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús. Todo lo que él hizo en la tierra lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Todo. Es más, nació por el Espíritu. Y dice Romanos que murió por el Espíritu. Pero también dice Romanos que resucitó por el Espíritu Santo. Nada de lo que Jesús hizo lo hizo como hombre, dependiendo siempre del Espíritu Santo. Diga conmigo: dependiendo siempre. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Dependiendo siempre del Espíritu Santo. Depender del Espíritu Santo. Depender del Espíritu Santo. Cuando te encuentras en tentación, depende, ayúdame, dile: ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. ¿Por qué fallamos? Porque no dependemos de Él. ¿Por qué caemos? Porque queremos hacerlo en nuestra fuerza. Queremos vencer demonios en nuestra fuerza. Queremos vencer tentación en nuestra fuerza. Queremos vencer pecado en nuestra fuerza. Queremos vencer al mundo en nuestra fuerza. Y no se puede. Humanamente no se puede. No se puede. Y Jesús supo ese secreto. Y Jesús vino a revelarnos ese secreto. Que la forma en que tú y yo podemos vencer todo eso es con la ayuda del Espíritu Santo. No es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Aleluya. Amén. En él estaba la vida, dice Juan 1:4. Cuando él caminó en la tierra, dentro de él había una vida poderosa, una vida portentosa. En un momento yo siento que esa vida era como si estuviera metida en una olla express, que necesitaba como que asomarse un poquito. Y varias veces cuando Jesús estuvo en la tierra, esa vida se asomaba un poquito.
Y hay un ejemplo que yo quiero que veamos. Mateo 17, del 1 al 5. Por un momento esa gloria, esa majestad se asomó un poquito nada más. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró, diga fuerte, se transfiguró. O sea, el Jesús humano con el que ellos estaban caminando, de repente ya no se parecía a ese Jesús humano. Ahora se ve un Jesús totalmente diferente. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció. Imagínense que están parados junto a Jesús y de repente él empieza a resplandecer. Su oreja resplandece, su cabello resplandece, sus ojos resplandece, sus manos resplandece, su figura de cuerpo resplandece. Resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. El Evangelio de Marcos dice que él resplandeció y se hizo más blanco que la luz del sol. Y que no hay hombres, o dice lavanderos, que laven ropa tan blanca, ni hace como ese día resplandeció Jesús. Sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Qué hablaban? Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. Yo me imagino, porque en ningún momento Moisés y Elías hablaron con los discípulos, pero los discípulos supieron que era Moisés y que era Elías. Y yo me imagino que ellos escuchaban la plática que tenía Moisés, Elías y Jesús. Y yo me imagino que lo que Moisés decía es: yo escribí de ti en la ley. Y Elías, que representa lo profético, decía: y yo profeticé, el espíritu profético habló de ti, Jesús. Y le confirmaban. Ahora voy a decir por qué me imagino eso. Dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí, lo voy a decir a la mexicana, 3 casas de campaña. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y ellos no les interesaba en ese momento dónde se iban a quedar. Mientras él aún hablaba, una nube los cubrió, y he aquí una voz del cielo desde la nube que decía: este es mi hijo amado, que dice, en quien tengo complacencia. Y mire cómo termina diciendo: ¿a él qué? Grítelo fuerte: ¿a él qué? Ahora ponga atención en eso. Tenemos a Moisés, tenemos a Elías y tenemos a Jesús. Los otros están de mirones ahí viendo, contemplando la gloria de Dios. Y la voz del cielo que dice: ok, ya les hablé por Moisés, pero no es tiempo de oír a Moisés. Les hablé por Elías, pero no es tiempo de oír a Elías. Ahora les estoy hablando por Jesús. A él oír. Impresionante. A mí me impresiona eso. Qué bueno que tenemos la ley de Moisés, qué bueno que tenemos los profetas, pero el ejemplo, el camino es Jesús. No es Moisés, no es Elías, es Jesús. Jesús es mi ejemplo a seguir. Jesús es mi camino. Jesús debe ser el centro de mi vida. No te apartes jamás de ese centro. Si de repente nos desviamos y estamos tan lejos, volvamos al centro. Eso nos va a hacer regresar otra vez. Yo creo que yo me he desviado muchas veces, pero de repente reflexiono y volteo y digo: ah, caray, el centro está allá, mi blanco está allá. ¿Cómo es que ahora voy por acá? Y tengo que reordenar otra vez mi caminar. Tengo que volver al blanco. Dile al que está a tu lado: mi ejemplo es Jesús. ¿A quién sigues? ¿Al pastor? Porque mucha gente viene por el pastor. Ay, a mí sí me gusta cómo predica el pastor. Yo no sigo al pastor. Mi ejemplo es Jesús. Di al que está a tu lado: mi ejemplo es Jesús.
¿Qué dijo la voz? A él oír. Entonces, esa vida que él traía dentro, por un momento, como una olla express, necesita que se le saque un poco de presión. Por un momento, esa vida se manifestó. Estaba en Jesús. Ahora viene algo interesante. O quiero decirles algunas cosas interesantes. Cuando Jesús murió, esa vida que estaba en él, leímos en Juan 1:4, en él estaba la vida. No dice que él era la vida, aunque sabemos que él es vida. Estamos hablando del contenedor, del instrumento. En él, como hombre, estaba la vida. ¿Por qué dice en él estaba la vida? Vuelvo al punto, nos da ejemplo de que lo que le pasó a él tiene que pasarnos a nosotros. Diga conmigo, lo que le pasó a Jesús, pero gríteme todos, 2, 3, lo que le pasó a Jesús me tiene que pasar a mí. Ya vi la cara de algunos, están así. Es real. Lo que le pasó a Jesús nos tiene que pasar a nosotros. Nos tiene que pasar a nosotros. En él estaba la vida, él era un contenedor de vida. Él nos hace contenedores de la vida de Dios. Dice Primera de Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida. Ahí está, somos contenedores. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes entonces? ¿Me estoy explicando? Ok, Jesús nació por el Espíritu Santo. ¿O cómo se llama aquello que nosotros recibimos cuando Jesús entra y reina en nuestro corazón? ¿Cómo se llama? El nuevo nacimiento. ¿Cierto o falso? Y nacemos del Espíritu. Jesús nació del Espíritu, nosotros nacemos del Espíritu. Jesús fue guiado por el Espíritu, nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu. Es más, Romanos 8:14 dice que todo el que es guiado por el Espíritu, ese es hijo de Dios. El que no es guiado por el Espíritu está demostrando que no es hijo de Dios. Porque todo el mundo dice, yo soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. ¿Y cuándo es que se dejan guiar por el Espíritu Santo? No se dejan guiar por el Espíritu Santo. Cada quien hace su regalada gana, disculpe la expresión. Cada quien hace lo que le place. ¿Cuándo tomamos el tiempo para pedirle guianza? Espíritu Santo, guíame, Espíritu Santo, enséñame. Y Jesús dependía del Espíritu Santo todos los días de su vida, todos los días, desde que él nació hasta que él murió, resucitó y se fue al cielo. Siempre dependió de él. Siempre. En él estaba la vida. Él muere. El día que Jesús murió, hace más de 2000 años, ese día, la vida que estaba en él se liberó. En Mateo 17 dice que por un momento quiso salir a flote. Pero en Mateo 27, del 50 al 54, dice que esa vida se liberó. Vamos a leerlo. Mateo 27, del 50 al 54. Mateo 27, del 50 al 54. Y habiendo alzado otra vez la voz, ¿no? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ahí es su muerte. En ese momento es su muerte. Entregó el Espíritu. Ajá. Y he aquí, vea lo que sucede. Esto no es cualquier cosa. El día que Jesús murió, la primera cosa allá, ¿saben? Véame tantito. ¿Sabe a qué distancia estaba el templo del lugar donde lo crucificaron? 3 kilómetros. 3 kilómetros. ¿Sabe lo que son 3 kilómetros? No me diga, pues 3 kilómetros. 3 kilómetros, para que se dé una idea, 3 kilómetros es del centro de aquí de Tultitlán a la bandera, la López Portillo. Esos son 3 kilómetros. Hola. Está lejos, ¿no? Está lejos.
Entonces imagine, el monte está allá, el templo está aquí. Allá en el monte, a 3 kilómetros, Jesús entrega el Espíritu, muere. Y vea lo que sucede. Dice ahí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Número 1, el velo del templo se rasgó en dos, a 3 kilómetros, a 3 kilómetros de distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida que estaba metida en Jesús el día que Él entregó el Espíritu salió, se liberó. Y a 3 kilómetros de distancia, la primera cosa es, el velo del templo se rasgó. ¿Sabes qué significa eso? La vida de Jesús metida en Él, que se libera, escuche, abre el velo. Ese velo era un impedimento para que el hombre se acercara a Dios. El sumo sacerdote podía entrar una vez al año de allá al lugar santísimo. Y no podía, era un velo. Yo hice un estudio de eso cuando estuve en la universidad. Era un velo que medía aproximadamente 10 pulgadas. ¿Saben lo que son 10 pulgadas? No me diga pues 10 pulgadas. ¿Saben lo que son 10 pulgadas en medida? Como 25 centímetros, cerca de 25 centímetros. ¿Sabe lo que es 25 centímetros? 250 milímetros, ¿no? 25, casi una cuarta. Imagínense una cortina así de gruesa. ¿Sabes? Para entrar al lugar santísimo no había puerta. El templo tenía la puerta del atrio, de la calle al atrio, y luego tenía la puerta del atrio al lugar santo, pero no había puerta del lugar santo al lugar santísimo. No había puerta. Solo estaba este velo grueso. ¿Y sabes qué es lo que hacían? Tenían a fuerzas que pasar. Y la única forma de pasar de este lado era que el sumo sacerdote se tirara al piso. Y los demás, con palos, hacían palanca y subían esta cortina. La subían. Él se tiraba, le amarraban una cuerda en el pie, en el tobillo. Y él usaba una vestimenta que usaba campanitas o campanas. Y cuando él caminaba del otro lado se oía, sigue vivo, sigue vivo. Y cuando pasaba un rato y ya no se oían las campanas, señal de que el sumo sacerdote había muerto ahí adentro. Por eso le amarraban el pie. Cuando ya no se oía, ellos tiraban un poquito de la cuerda, y si este decía, aquí estoy, entonces lo dejaban. Pero cuando ya ni hablaba, lo jalaban y lo sacaban por debajo. Pero ¿sabes lo que el sacrificio de Jesús hizo? Cuando Él entrega el Espíritu a 3 kilómetros, dice la Biblia, el velo del templo acá se rasgó. Está diciendo que el sacrificio de Jesús abre un camino para que tú y yo podamos entrar a la presencia de Dios, no una vez al año, todos los días. Todos los días podemos entrar a la presencia de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Yo paso el lunes, estoy con Dios. Paso el martes, estoy con Dios. Todos los días. Lo que yo siento aquí, lo siento en mi casa. La presencia de Dios que siento aquí, la siento en mi casa. Me encierro, cierro esa puerta y ahí estoy hablando con Él. Porque entendí, el velo del templo se rasgó. Ahora, ¿por qué razón? Si el velo está rasgado, ¿por qué razón no voy a acercarme? Hay libre acceso. Diga conmigo, hay libre acceso. Hebreos capítulo 9 dice que la sangre de Cristo marcó un camino, una entrada a la presencia de Dios. La sangre de Jesús me deja entrar hasta el lugar santísimo. En aquellos años el sumo sacerdote tenía que tirarse al piso y en una bandeja traía la sangre del sacrificio del borreguito que habían matado allá afuera. Y cuando entraba con un hisopo, empezaba a rociar con esta sangre todo el lugar santísimo.
Ahora ya no existe ese sacrificio. El velo del templo se rasgó. Un velo que era muy grueso, capa tras capa, tras capa, tras capa, tras capa de tela. Se rasgó y me llama la atención, dice, de arriba hacia abajo. Dios buscando al hombre. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. El hombre hemos pecado, los hombres hemos fallado, pero Dios siempre nos ha buscado a nosotros. Siempre. Cuando Adán pecó, Dios vino con Adán. ¿Dónde estás tú? Y cuando tú y yo pecamos, Dios viene a nosotros y nos dice: yo quiero que vuelvas conmigo. El velo del templo se rasgó. Número uno. Número dos. Espera. No hemos acabado el 51. Número dos. La tierra tembló. Vea la potencia de esta vida cuando se liberó. Número dos. La tierra tembló. Grite conmigo: la tierra tembló. ¿Qué puede hacer posible que la tierra tiemble? ¿El movimiento de placas tectónicas? ¿Sí o no? Pues ese día no hubo movimiento de placas o por acomodo de placas. Ese día la vida de Jesús se libera. ¿Se imagina cuando una bomba es soltada en un lugar y la onda expansiva corre y corre y corre? Yo me imagino así. Cuando Jesús entrega el Espíritu, sale de él esta vida y una onda expansiva corre y corre y corre y corre. Número uno, el velo del templo se rasgó. Número dos, la tierra tembló. Y número tres dice aquí: y las rocas, diga fuerte conmigo, rocas. No dice piedras, dice rocas gigantes. Se partieron solo por la presencia o la vida de Dios que estaba metida en Jesús. Pero no fue lo único. Vamos 3, versículo 52. Dice: y se abrieron los sepulcros de muchos cuerpos de santos que se habían muerto y se levantaron. Ahí dormir es, interpretarse es morir. Que habían dormido, que habían muerto, se levantaron. Esto es un milagrazo, es un milagrazo enorme. Imagínense que este día que Jesús muere, no sé, 15 días, una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, mucha gente que era justa había muerto. Y el día que Jesús murió, esos muertos resucitaron. Ahí lo está diciendo. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ahora ve el 53. ¿Qué estuvieron haciendo estos resucitados? Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad. Imagínense que llega uno y toca la puerta de su casa. ¿Quién es? Pues soy Pedro. ¿Cuál Pedro? Tu hijo. ¿Cómo que mi hijo se murió el mes pasado? Pero la vida me resucitó. La vida me levantó. Imagínense qué habrá pensado esa familia cuando vieron a su hijo venir a la casa. Y no dice que uno, dice muchos cuerpos de santos que habían muerto se levantaron de la tumba. Esto es poderoso, poderoso. Y no crea que Jesús fue a orar por cada uno de ellos. Simplemente él entregó el Espíritu y la vida que estaba en él salió, se manifestó. Ya vimos, era Dios. Luego vimos, se hizo hombre. Estamos viendo, murió. Y cuando él murió, liberó la vida de Dios. En él estaba, ¿qué dice? La vida. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y ahora, un punto más, y con este voy a acabar. Sígame aquí el hilo. Él era Dios, se hace hombre, camina como hombre, muere, se libera la vida, pero resucita. Y esto es lo asombroso. Esto es lo asombroso. A mí me impacta mucho esto. Filipenses 3:10. Esto es lo asombroso. Yo estaba meditando esto en la semana
Y creo, escuchen esto, esto que vamos a leer puede ser el motivo o la causa, no sé cómo expresarlo, puede ser el motivo de que vivamos o no vivamos. Escúcheme bien lo que estoy diciendo. Esto que vamos a leer puede ser el motivo de que vivamos o no vivamos lo que Dios ha planeado para nosotros. Lo quiero decir una vez más. Si yo no entiendo esto, es una causa de no vivir, de no experimentar lo que Dios planeó para mí. Si logro entender esto, entonces es una causa para que yo experimente lo que Dios planeó para mí. Diga conmigo, Dios tiene planes para mí. Dije para mí. No me entendieron. Ok, vamos a leer. Dice, esto es lo que Pablo pide. Le pide a Dios esto, a fin de conocerle. Diga conmigo, conocerle. ¿De qué habla conocer? ¿Cómo conoces a una persona? Relación. No hay forma de conocer a alguien si no te relacionas con ese alguien. A fin de conocerle. Y añade, y el poder de conocer el poder de su resurrección. ¿Cuál era el deseo de Pablo entonces? Conocer a Cristo y conocer el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Ok, el deseo de Pablo era experimentar el poder de la resurrección. Quiero que esta palabra quede grabada en su mente, en su corazón. Grite conmigo, el poder de la resurrección. Todos en voz alta, por favor. 2, 3, el poder de la resurrección. Grítalo, ábrele la orejita a 2 o 3 que estén cerca de ti y grítaselo al oído. El poder de la resurrección. ¿Qué debemos entender? Si Pablo nos está marcando un ejemplo o un camino, es porque él vivía eso. Él vivía eso. Y él sabía, Pablo sabía que experimentar, vivir bajo el poder de la resurrección todos los días es glorioso. No tengo palabras para decirles más a fondo qué es, pero es glorioso. Es glorioso. ¿Están aquí conmigo? Ok. Ahorita regreso a este. ¿Qué produce en nosotros la muerte y resurrección de Jesús? ¿Qué produce en nosotros? Primera de Pedro 1, 22 y 23, posiblemente el 24. El 23 es el que quiero leer. Primera de Pedro 1, 22 al 24. Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Mire, hasta para amar necesitamos al Espíritu Santo. La verdad es que a veces nos caemos gordos unos a otros, pero la forma de soportarnos y amarnos es con el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Ok. Ahora este es el que yo quiero leer. Ponga atención ahí. Dice, siendo, ¿qué dice ahí? Renacidos. Ojo en lo que sigue. Tuvimos una experiencia que se llama el nuevo nacimiento. Pero este nuevo nacimiento no es de simiente corruptible, sino de una incorruptible. ¿Entienden lo que es corruptible? Dígame, ¿qué es corruptible? Bueno, si me das la matemática, la ecuación matemática, se me complica. Algo sencillo. Se echa a perder. Se echa a perder.
¿Sí? Ya, sencillo, se echa a perder. Sencillito, se echa a perder. Fuimos renacidos, recibimos el milagro del nuevo nacimiento de una simiente. Ahora, ¿entienden lo que es simiente? Semilla. Semilla. Fuimos nacidos de una semilla no corruptible, no corruptible, sino de una incorruptible, una semilla que no se echa a perder, una semilla que no se echa a perder. Ahora, ¿por qué recibimos esta semilla? Por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Yo no sé si usted me está agarrando la onda. ¿Cuántos me están agarrando la onda? ¿Qué quiero decirles? Es que es sencillo, se los estoy marcando varias veces, es muy sencillo. Jesús, antes de venir a la tierra, era Dios. Se hace hombre, camina como hombre para darnos ejemplo, muere y la vida que está en él la libera para que yo reciba, aquí está el punto, para que yo reciba el nuevo nacimiento de una semilla incorruptible. Esto es lo que produjo la resurrección de Jesús en nosotros. Nos hizo nacer de una semilla incorruptible. ¿Para qué? ¿Para qué nos hizo nacer? Dice Pedro, para que participemos de la naturaleza divina. Diga conmigo, para participar de su naturaleza. Ahora otra vez grite, participar. Pero dije grite, 2, 3, para participar de su naturaleza. ¿Para qué me hizo renacer? ¿Ya lo entendieron? Vámonos, ya acabé. Participar de lo que Él es. Participar de lo que Él tiene. Participar de su gloria. Dios quiere, escúcheme, Dios quiere que tú, que yo participemos de cosas que son del cielo. Creo que no me están entendiendo. Y Pablo dice en Filipenses 3:10, Pablo dice, y de conocerlo a Él y de conocer el poder de su resurrección. ¿Por qué? Entonces yo pensé todo esto esta semana. Ya acabé, pero quiero que me escuche. Escúcheme esto final. ¿Por qué nos encontramos en un elevador espiritual? ¿Por qué nos encontramos a veces tan animados y a veces tan desanimados? ¿Por qué nos encontramos en estándares que no son los que Dios planeó para nosotros? Se lo voy a decir sencillo. Discúlpeme cómo lo diga. ¿Por qué vivimos tan mediocremente con Dios? Se oye feo, ¿verdad? ¿Cómo podré decírselos bonito? ¿Cómo? Pero es que si lo digo así, le perdemos el sentido. Y no lo hacemos light. Porque mire, ¿por qué razón? Y todavía hoy en la mañana estaba yo ahí en la cocina, en la casa. Y de verdad me cayó así un pensamiento que yo dije, ¿cómo puede ser esto? Primero me vino como una pregunta. La pregunta que me vino a mi mente era, ¿el evangelio es puro? Y yo dije, sí, es puro. Viví, acá estoy.
hija Lucas está con su papá. ¿Por qué razón, si el evangelio es tan puro, por qué razón no estamos viviendo, experimentando el punch que Dios planeó para nosotros? Y entonces la respuesta, primero vino como pregunta: ¿el evangelio es puro? Yo dije, sí, es puro. Y luego me viene a mi mente: podemos vivir o creer, más bien creer, no vivir. Podemos creer en algo puro que nosotros lo hacemos impuro. No sé si me expliqué. Lo voy a decir otra vez. Podemos creer en algo puro que nosotros lo hacemos tan impuro. Y yo digo, yo creo en Jesús, mi creencia es correcta, lo que creo es correcto, pero lo mancho, lo hago impuro cuando no estoy participando de esta naturaleza divina. Cuando me hago tan mediocre, hablo de mí, y cada quien agarre el saco, la pedrada que le toque. Cuando me hago tan mediocre con Dios y luego estoy llorando, ¿por qué vivo esto? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy bajo opresión? ¿Por qué estoy bajo depresión? La respuesta es sencilla: no estoy participando de su naturaleza. Y no fue el propósito. O sea, imagínense que se pagó un precio para que yo no viva como vivo. Y yo creo en ese precio que se pagó, pero sigo viviendo como vivo. ¿Les suena congruente eso? A mí no me suena congruente. Entonces yo quería agarrarme así, porque estaba en la cocina, quería agarrar un sartén y darme así en la cabeza. ¿Cómo es posible que se haya pagado un precio para que yo participe de cosas gloriosas y soy tan mediocre? Me conformo, hablo de mí. No piensen que lo que voy a decir lo digo por ustedes, hablo por mí. Me conformo con un estado cómodo, un punto donde yo digo, estoy bien, tengo techo, tengo familia, tengo mis gastos cubiertos, estoy bien, tengo un trabajo, estoy bien. Qué mediocridad, qué mediocridades. Y me cansé hoy en la mañana de eso. Me cansé. No lo quiero. Yo no quiero eso. Porque Él pagó el precio para que yo viva algo diferente. Leo este último versículo, Juan 10:10. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice Jesús: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas ¿en qué? Si Él vino a darme vida en abundancia, ¿por qué no la estoy viviendo?
creer que porque tengo una estabilidad es ser abundante eso en Dios. Eso no es ser abundante. Estamos en un elevador espiritual, a veces muy animados, a veces bien desanimados, a veces tan vulnerables al pecado, a la tentación, a veces tan fuertes espiritualmente. Yo no veo eso en Jesús, no veo eso en Pablo. Muchas veces Pablo metió la mano a su bolsa, sacó su cartera y ¿qué creen? No había nada. Pero él vivía bajo una gloria inmensa y dijo: eso no me interesa, eso es lo de menos. El dinero es lo de menos. Y Pedro dijo: yo quiero participar de su naturaleza divina. Eso es lo glorioso.